Para un momento lo que estás haciendo. ¿Qué harías si mañana todas las fuentes de agua que abastecen a tu hogar, a tu negocio, se secaran? ¿Cómo afectaría esto a tu vida diaria, a tu familia, a tu comunidad? Piensa un momento. ¿Podrías continuar con tu vida? Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Lunes Verde en Red. Hoy vamos a hablar sobre un tema urgente, el agua, nuestras fuentes naturales, y cómo la falta de protección y manejo nos afectaría mucho más de lo que imaginamos. A nivel global, el 50% de la población mundial enfrenta problemas relacionados con el acceso al agua. Y según la Organización de Naciones Unidas, se estima que para el 2030 la demanda del agua será un 40% mayor que la oferta disponible. Dialogaremos con nuestro invitado de hoy, Arturo Jiménez Lozano, un ambientalista con más de 30 años de experiencia en Ecuador y que también es miembro y fundador de la Fundación Ecológica Arcoíris. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Aida, en verdad, por la invitación. Es un placer estar presente aquí. No, y para nosotros igualmente, ¿no? Tener un grupo de gente que nos ha acompañado en diferentes programas cada lunes y que nos va contando sus buenas experiencias para mejorar nuestra vida ha sido como ese plus agregado a estos programas. Gracias, Arturo, por estar acá. Sabemos de su trayectoria, de su experiencia. Yo creo que va a ser fundamental escucharlo el día de hoy. Y a ustedes, amigos, que nos siguen a través de nuestros medios aliados, conéctense con nuestro programa que se viene algo muy, muy interesante. Arturo, quisiera hacer esta primera pregunta para iniciar nuestro programa. ¿Por qué y para qué tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua? Bueno, en verdad, al momento de analizar el agua en sí, creo que es un tema humano primero, ¿no? Más que hablar de la naturaleza y todo. Estamos hablando de un tema de vida, ¿no? Un tema de vida que más aún en el contexto que atraviesa la humanidad, que es un contexto de cambio climático, se vuelve algo urgente, algo consciente y algo que requiere realmente ser tratado de diferentes dimensiones. O sea, es un tema de vida. Claro, y yo quisiera puntualizar con un caso más del sur del país, ¿no? Quizás algunos ejemplos alrededor también. Loja, por ejemplo, este cantón establece un área de conservación municipal y uso sostenible. Luego amplía, digamos, el número de hectáreas para conservar muchas más fuentes de agua. ¿Cómo estas acciones, es decir, establecer una ordenanza, crear un área, nos garantizan a la población que depende del consumo de agua una mejor calidad de vida? Muy bien, para responder esa pregunta yo voy a un antecedente que está relacionado con una área nacional que hemos tenido siempre acá, que es el Parque Nacional Podocarpus. Ahí inicialmente el fin de esta creación de esta área fue la protección y el cuidado de las fuentes hídricas. A partir de esta decisión nacional viene esta necesidad de ir más específico, digamos, para la protección de las fuentes hídricas a través de la competencia municipal. Es decir, ahí el municipio toma un papel, un rol ya más activo, o sea, ya no solo es una competencia nacional la protección de las fuentes hídricas, sino a nivel municipal, donde se había evidenciado que año a año se iban deteriorando y que había que hacer algo. Crear esta figura legal fue fundamental porque integra casi el 90% de todas las fuentes hídricas que abastecen de agua a las poblaciones de Loja y de las parroquias del Cantón Loja. Es decir, por iniciativa local. Del gobierno municipal se cuidan el mayor número de fuentes de agua que abastecen a toda la comunidad del cantón. Justo, hay esa, digamos, decisión local de tener un fin, un objetivo a largo plazo, porque sabemos que la población crece, ¿no? O sea, hace 20 años era 120,000 habitantes, ahora estamos ya más de 200,000. Entonces, la demanda, como usted mencionó al inicio, va en aumento. Y si no logramos cubrir, digamos, esa oferta versus esa demanda, o sea, vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener una deficiencia, por supuesto, para el abastecimiento, ¿no? Pero, a ver, y entender un poquito, ¿qué pasaría si el día de mañana
al no entender esta relación tan importante, ¿no?, de establecer una figura legal para conservar las fuentes de agua, se deroga, por ejemplo, la ordenanza o se modifica la ordenanza y ya no protejo el 90%, digamos, de donde están ubicadas las fuentes de agua, sino mermo y no entiendo esta demanda que tengo actualmente y no garantizo el abastecimiento para el futuro. Justo, tomar una medida de eso es definitivamente firmar, no sé, una sentencia, ¿no? Para una población que, como ya lo mencioné al inicio, está vulnerable en relación al cambio climático. O sea, las poblaciones están vulnerables o cada vez más por el tema del cambio climático. Por ejemplo, sabemos que en la temporada seca baja esa oferta de agua. Claro. Entonces, sería no entender una necesidad de toda la población al tomar una decisión de ese tipo. Porque claro, yo digo, mañana no hay esta ordenanza, se la elimina. Pero eso no elimina para nada nuestro derecho. Nuestro derecho a tener calidad y cantidad de agua. O sea, de pronto por un tema político alguien dice, no, ya no puede ir esa área. O damos de baja esa normativa. Pero eso no elimina ese derecho, porque recordemos que la Constitución actual ampara el derecho al agua, ¿no? O sea, son varios artículos que están asegurando por un lado la conservación de las fuentes hídricas y por otro lado el acceso. Entonces, considero que el mayor riesgo que habría, digamos, sí es que las amenazas pueden aumentar. Por decir, ya no hay la ordenanza y puede entrar, por ejemplo, un proyecto que quiere explotar, no sé, algún material, algo en esa zona. Entonces ya no tenemos ahí o generar un proyecto de vivienda. O de vivienda, por ejemplo, en un lugar de captación. Entonces, cualquier tipo de acción que menore, digamos, o que afecte un derecho colectivo, porque ese es un derecho colectivo, estaríamos, como digo, firmando esa sentencia en contra de toda la población, en contra de un derecho colectivo. Uh-huh. Bueno, y para la gente que nos sigue lunes a lunes y nos está escuchando, es importante también que ustedes conozcan que este esfuerzo subnacional, es decir, del gobierno municipal o del gobierno provincial, para proteger las fuentes de agua, se lo ha venido realizando a través de áreas de conservación municipales o provinciales, que cuidan las fuentes de agua, los bosques, es decir, todo el ecosistema que depende o que, digamos, tiene este equilibrio natural y que nos abastece finalmente de agua, ¿no? Ahora, nos afecta sí o sí si este tipo de normativas u ordenanzas que han establecido las áreas de conservación se eliminan o se derogan o se modifican. Por otro lado, Arturo, y le veo con la camiseta que me gusta muchísimo, Podocarpus sin fuego, ¿cómo le afecta también eso a las especies que viven ahí? Importantísimo el tema de la biodiversidad, porque alguien dice, ¿qué relación tiene, no? O sea, cuando uno puede observar ese equilibrio, porque no hay que irse muy lejos para observar el equilibrio. Aquí tenemos unas hermosas áreas protegidas. El equilibrio que se da ahí, uno ve esa sinergia, ve esa complementariedad. O sea, cada especie tiene un papel, un rol. Estábamos hace poco conversando de las abejitas, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, el rato de que rompamos un equilibrio de ese tipo, algo pasará. No lo podemos ver inmediatamente, pero algo va a ocasionar un cambio en el entorno y en el ecosistema que vivimos también los seres humanos. O sea, nosotros también no es de que estamos fuera de un ecosistema, somos parte de un ecosistema. Pero generalmente nos vemos fuera de él. Nos vemos fuera de ellos. Y actuamos como si yo diría por desconocimiento, somos esa amenaza directa a ese ecosistema al que también pertenecemos. Sí, definitivamente estamos dentro y estamos como nosotros mismos yendo contra nosotros mismos. O sea, esa es la verdad. O sea, creo que nuestra mayor debilidad como seres humanos inteligentes, desarrollados, es de que justo esa partecita de vida nos está faltando. Porque, por ejemplo, una especie no va a hacer eso, jamás. Va a actuar contra ellos mismos, contra sus poblaciones. O sea, cualquier especie que uno la estudie u observe en la naturaleza, no va a ser eso lo que estamos haciendo nosotros como humanidad. Entonces, es fundamental y urgente tomar esa conciencia que en primer lugar somos parte de un mismo ecosistema, somos parte de este ecosistema y cumplimos un papel, un rol. Sí, no me lo imagino al osito de anteojos, ¿No es cierto? al tapir,
al puma afectando a su propia población. Totalmente. Por su interés individual. No nos imaginamos jamás, ¿no? Ahí la alimentación, el espacio físico se comparte y se complementa, ¿no? O sea, esa es una realidad. Ese es el equilibrio natural. Es el equilibrio natural, así es. Claro, pero finalmente como que por el desconocimiento somos esa población que amenaza a toda una población de especies muy importantes para nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, yo creo que nos toca ir reconfigurando esos lenguajes y esas afirmaciones que tenemos sobre nosotros mismos como humanidad. O sea, tenemos así, como hemos tenido esa capacidad de llegar a la luna y tener esa capacidad de salir al espacio y que queremos trasladarnos inclusive a otros planetas, asimismo tenemos esa capacidad de transformar positivamente nuestros entornos. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, en la acción de cada persona individual. O sea, no podemos esperar solo de las autoridades o solo de las ONGs, ¿no es cierto? Creo que en el día a día, en cada instante, podemos tomar una decisión de afectar o no afectar a nuestro entorno. O sea, cuidarlo. Y cuidarlo. Y ¿sí? protegerlo. Perfecto. Bueno, vamos a terminar este primer segmento, Arturo. Vamos a ir a nuestro segundo segmento. Y a la gente que nos sigue el lunes a lunes, quiero agradecer también a nuestra red de medios aliados que se conectan y a Radio Poder, porque este medio salimos todos los lunes a partir del mediodía. A la Universidad Nacional de Loja, que también es parte de nuestra red, a la Universidad Técnica Particular de Loja, que también es parte de nuestra red del Lunes Verde. Quiero agradecer nuestra cabina itinerante, nuestra cabina rodante, como le digo yo. Hoy está en Gato Suco, un restaurante que usted puede visitar en La Rocafuerte entre Macará y 24 de mayo. Y usted puede disfrutar acá de deliciosos platos. En este momento nos estamos sirviendo un cafecito orgánico. Justo conversábamos con Arturo y decíamos, entendiendo también que el café, esta flor del café, depende también de la polinización de las abejitas nativas. Miren cómo ese equilibrio tan bonito y natural nos permite hoy tomar un delicioso café en Gato Suco. Vamos a nuestro segmento número 2 y quiero hablar de algo muy importante, Arturo. Ahora podemos pensar entre que la población va creciendo y, como decíamos al inicio del programa, y hay una demanda. Y se prevé que para el 2030, según la Organización de Naciones Unidas, habrá un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de demanda sobre el agua, es decir, un 40% más de demanda que la actual. Entonces, es urgente proteger las fuentes de agua. Pero entendiendo este equilibrio entre el crecimiento urbano, el crecimiento económico, hay que también equilibrar la protección de las fuentes de agua. ¿Cómo pueden entonces las autoridades locales mejorar o elaborar nuevos procesos para el manejo y la gestión de estas áreas de conservación? Es decir, para entender que si bien estamos creciendo, también necesitamos proteger y conservar estas fuentes de agua. Sí, en el contexto actual que ya mencionamos, y más aún de crisis también económica, ¿no es cierto? O sea, todo quizá los GAT son los que más se ven afectados por la disminución de recursos y todo esto. Acá la reflexión que yo quiero traer es de que es más económico conservar que tener que reforestar o restaurar, ¿no es cierto? O es más económico vigilar que en la temporada seca no hayan incendios que tener que apagar el incendio y luego reforestar. Entonces, creo que eso es la parte básica y la acción fundamental. Es barato conservar, no es lujo. Es una medida que debería verla más allá de lo que significa una gestión municipal tradicional. Cuando me refiero a tradicional es, no sé, hagamos esta obra pública, hagamos estas instalaciones, que está bien, las requerimos, pero para el tema de conservación de las fuentes hídricas es simple, es conservar, protegerlas, las que ya tenemos. Claro que es necesario cuidar nuevas fuentes que ya inclusive han sido afectadas. Por ejemplo, Tambo Blanco, de donde una de las fuentes de agua que más recibe Loja. Hemos tenido la oportunidad, y ahí también nuestra organización colega NSI ha trabajado con un área municipal igual de protección.
Y esta área nos parece inconsistente, que tengamos un tremendo proyecto de agua, pero igual se encuentra zonas deforestadas, ganadería, en la misma cuenca hidrográfica, siendo una cuenca hidrográfica prioritaria para Loja. Entonces, los municipios tienen que priorizar eso en la gestión pública, o sea, ver cuáles son esas fuentes importantes donde ya hay que trabajar, donde ya hay que plantear este tipo de medidas. La gente necesita también vivir, pero para eso hay alternativas. Por ejemplo, un problema que hemos visto con la ganadería. La ganadería cada vez necesita más espacio. ¿Por qué? Porque el suelo se va deteriorando en menos tiempo. Entonces, para ellos, por ejemplo, se puede hacer un tema de manejo de establos, estabular, digamos, la finca y usar menos tierra para poder producir su ganado. O sea, hay alternativas que, por un lado, se va a lograr conservar y por otro lado, se va a poder desarrollar la gente. O sea, es para ambos. Buscamos ese equilibrio entre desarrollo y conservación. Sí, interesante, ¿no? Aquí es donde ya tenemos soluciones mucho más prácticas. Mucho más concretas, sí. O sea, es más barato conservar que luego restaurar. Restaurar, ¿no? Reforestar, sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Pero entiendo que no todas las autoridades como que estamos en esa misma línea. Y hay un desconocimiento. Para mí, y quiero ser positiva en ese sentido, quiero pensar que algunas autoridades locales no abordan estos temas por desconocimiento. Podemos mejorar esa relación de comunicación, es decir, señores autoridades, necesitamos buscar más fuentes de agua que tengan algunos problemas, empezar con el trabajo de identificarlas, restaurarlas, manejarlas, pero sobre todo establecer una medida de protección. Sí, correcto. Creo que aquí va una reflexión en cómo, qué tipo de autoridades queremos que nos gobiernen. Y va un tema social. Y eso es un llamado a toda la población a tomar mayor conciencia al momento de escuchar el discurso de una futura autoridad. O sea, las autoridades futuras, los jóvenes, la gente que se ponga al frente, ya tiene que integrar este tipo de medidas. No solo ofrecer, voy a hacer este estadio y todo, sino también mencionar cómo lo va a hacer. ¿Qué planes tiene en relación, por ejemplo, a este tema de vida que es el agua? O sea, es definitivamente una responsabilidad como ciudadanos elegir a las mejores autoridades y que realmente eso se convierta en planes reales. Porque al analizar el caso de Loja, inclusive ya no es ni un problema el dinero en relación a la conservación de las fuentes de agua. La ciudad de Loja tiene ya un mecanismo financiero. Si ustedes revisan la carta de pago de la tasa del agua, ambiental que tenemos cuando pagamos tenemos el agua, una claro. tasa, o sea, estamos pagando una tasa por la conservación de las cuencas hidrográficas. Nosotros como ciudadanía somos ciudadanía, responsables o sea, con eso. cada Perfecto. persona en Loja paga en su... O sea, podemos revisar la carta y ahí dice por conservación de las fuentes hidrográficas. Pero muy responsable eso también. Por supuesto, es que ahí tenemos ya todos los elementos, no solo es una medida legal, ya es un mecanismo financiero para poder cuidar las fuentes de agua. Es decir, no hay pretexto para no tener, digamos, no asegurar el agua por largo tiempo. Ajá. Sí, bueno, también hay que comprender aquí y hay que diferenciar que la protección de la fuente de agua es donde nace. Sí. Protejo la fuente de agua donde nace. Ya la captación es otro tema, ¿no? Es otro tema. Y ahí había mucha confusión en relación al derecho al agua, porque se decía, o sea, ¿por qué debo pagar el agua? El agua es gratis. No, o sea, el agua, el acceso al agua es un derecho. Más bien todo lo que implica el sistema, eso es parte de la gestión, ¿no? O sea, nosotros pagamos por esa, digamos, por una parte pagamos por todo el tema de transmisión o lo que nos llegue el agua a nuestra casa, y por otra parte se aporta con ese impuesto para la conservación del agua, o sea, de las fuentes hídricas, de la fábrica del agua como... donde nace. Donde nace. Claro. Pero a mí me parece muy interesante, ¿no?, que tengamos este tipo de mecanismos financieros, porque al final todos ayudamos a proteger el agua y el lugar donde nace, ¿no? Porque también se protegen los bosques, las especies que viven alrededor, todo este ecosistema del que hablamos, Arturo. Ahora,
pensando un poco en negativo, vamos a ser negativos un ratito en este programa. ¿Qué pasaría entonces si algún cantón, como Loja, por ejemplo, decide eliminar la ordenanza? Ya no tenemos área de conservación, ya no hay este mecanismo financiero. ¿Existen otras alternativas para proteger el agua o aquí sí vamos a tener un grave problema? O sea, si se va abajo la ordenanza, si se va abajo, porque si se cae la ordenanza, cae también todo, entiendo, el mecanismo financiero, o sea, ya mañana no aportamos. O sea, ese escenario negativo, en primer lugar, por el hecho de estar tan cerca de las fuentes hídricas, creo que el tema urbano afectaría, definitivamente. O sea, y no solo el tema urbano, sino también todo lo que implica, digamos, la demanda por tierras de uso agrícola. O sea, eso ya lo hemos visto. O sea, la ganadería, como ya lo mencioné, a veces requiere más espacio porque se deteriora rápido el suelo. O sea, requiere más espacio, más aún con un tema de la pendiente. Si ustedes ven dónde se realiza la ganadería, es en zonas de pendiente y son suelos muy malos, ¿no? Entonces eso sí, obviamente la provisión de agua, la cantidad de agua afectaría, cantidad y calidad. Entonces, no, pues, o sea, eso sería algo, una locura de desaparecer una ordenanza, una ley que permite conservar las fuentes hídricas. Entonces, es como que nos pusiésemos nosotros mismos la soga al cuello. Claro, totalmente. No, y en ese aspecto creo que sería improbable en ese sentido, porque creo que la mayoría de la población entendemos que que es importante el agua, entonces... Quizás sí, claro, quizás no, Arturo. Me preocupa un poco que quizás, regresando un poco al comentario de hace un momento también tenemos que pensar muy bien y escuchar los discursos, ¿no? Así es. De las autoridades sí. presentes, pero también de las futuras autoridades, ¿no? Ahora que estamos a puertas de unas elecciones de los gobiernos seccionales, ¿cuál es el discurso de ellos alrededor de la conservación de las fuentes de agua, ¿no? Totalmente. ¿Tenemos conocimiento sobre eso? Hay una población votante sí. muy joven que quizás joven, desconoce este tema, ¿no? Sí, yo creo que ese es un problema que se ha dado principalmente por el tema educativo, ¿no? Y de las redes también, que muchas veces se habla de otros temas, se prioriza otros temas y no estos temas que los tenemos aquí en nuestra casa, ¿no? Entonces tiene que ver con la comunicación y de ahí la importancia de estos espacios para difundir, para poder entender cuáles son esas problemáticas en relación al ambiente, ¿no? En este caso el agua. Sí, yo también quisiera decir algo muy importante. Igual cuando hablamos en estos programas y en estos espacios, no es un grupo de ambientalistas que quiere hablar sobre el tema de la conservación. Es un grupo de gente que está analizando una problemática actual, no solo en Ecuador, sino también a nivel mundial. La escasez de agua es algo real y sobre todo la vinculación de la ciudadanía, de la comunidad, a la protección de las fuentes de agua. Es esa necesidad que necesitamos nosotros ir como profundizando en estos programas, en estos espacios. No solo para un interés individual, es decir, para nosotros dos que estamos aquí conversando, Arturo, sino también para toda la comunidad, porque recuerden también ustedes que la soberanía alimentaria, es decir, la agricultura depende también del riego, ¿no? Entonces, si mañana no hay agua, no podemos ni siquiera tener nuestros alimentos en el mercado, ni en los supermercados. Justo, Aida, usted ha topado ahí quizá la parte más sensible de este diálogo, en primer lugar, de que no es un tema sectorial, no, o sea, de los ambientalistas. Estamos hablando de un tema de todos, de todas. Y acá no tenemos que irnos muy lejos para ver lo que ha pasado, o sea, debemos aprender de la historia. ¿Por qué se han dado tantas migraciones de la provincia de Loja hacia otras partes del país? ¿Por qué tenemos otra nueva Loja? Por el agua. O sea, si preguntamos a nuestros abuelos, a la gente anciana, de por qué migró, por qué se fueron de la provincia de Loja tanto a la Amazonía, o sea, a esta nueva provincia de Sucumbíos, con esta nueva Loja, a la costa, al exterior. La provincia de Loja ha tenido varias sequías, y lo poco que quedaba de agua, ¿de dónde creen que venía? De las nacientes del Parque Nacional de Podocarpus, acá y de estas cuencas hidrográficas que las tenemos en la parte alta, que ahí si bien baja la cantidad de agua, pero no se seca. En la parte del Podocarpus tenemos un complejo grande de lagunas junto a Yacuri, o sea, es considerado una de las fuentes
primordiales de agua. Pero por ejemplo, si uno habla con los viejos, los ancianos, cuentan que en un tiempo estuvo tan seco que algunas lagunas habían bajado casi su nivel muy bajo, ¿no? O sea, entonces el tema es también periódico, parece que en unos años se va dando, depende todo de cómo es el clima, pero estamos, el país, Loja, puede estar vulnerable al cambio climático, a estos cambios de clima. Y conservar es mucho más económico. Y conservar es mucho más económico, por supuesto. Ese es el enfoque. Entonces, que pasemos de un tema que pensamos que es sectorial a multisectorial, digamos, ¿no? Y multiactor, llamémosle así. Porque a todos nos compete hablar de este tema, por el tema agrícola. Claro. Sí, de hecho, la cuenca Catamayo-Chira, que nace nomás aquí en Cajanuma y se va al sur, irriga toda la provincia de Loja y inclusive en Perú hay una gran represa de Poechos que acumula todas esas aguas que vienen de Loja para regar grandes extensiones de lo que antes era el desierto de la norte del Perú, que en la actualidad es una de las zonas más productivas, se exportan muchos alimentos al exterior. Bueno, y hablábamos en nuestro programa un poco sobre la demanda del agua, que por ejemplo para el 2030 esta demanda será un 40% mayor a la oferta disponible. Y hablábamos también de la urgente necesidad de establecer mecanismos para manejar y gestionar y proteger las fuentes de agua. También hablábamos finalmente, Arturo, sobre la importancia, ¿no?, del agua para la soberanía alimentaria. Ahora quiero pasar a otro punto importante también, que es el papel que juega la comunidad. Es decir, la comunidad en el sur del país, en Loja o en cualquier ciudad del Ecuador, ¿cuáles son esas necesidades que se requiere trabajar con la comunidad para mejorar este tema de conservar, o sea, en el ejercicio mismo del manejo, de la protección y el cuidado de las fuentes de agua? Muy bien, creo que acá la base es la organización comunitaria. Y esta organización comunitaria me refiero especialmente a zonas fuera de la ciudad de Loja, porque podríamos decir que en la ciudad de Loja hay un sistema ya organizado para acceder al servicio de agua, para mantener. Quizás ahí el nivel de participación es en relación a otros temas ambientales que involucra a LACMUS, a las áreas de conservación municipal, como es conservación de biodiversidad, el tema de la basura, es decir, participar en campañas, eso es para Loja, ¿no? Estar organizados para aportar al medio ambiente, a ayudar a cuidar los ríos, mejorar, digamos, tener un consumo más responsable en función a los plásticos, por ejemplo. Eso lo podemos hacer como ciudad. Pero a nivel rural es importantísimo la organización comunitaria. Por ejemplo, acá nomás en Malacatos, Vilcabamba, las juntas de agua son fundamentales. Las juntas de agua tienen sus tomas de agua, tienen sus sistemas básicos de acceso al agua, quienes deben tomar un mayor papel junto a la autoridad para mantener las fuentes hídricas y poder inclusive tener siempre esa cantidad y calidad de agua. Pero la base de esto tiene que ver a organización y también capacitación, porque muchas personas de estas organizaciones no están capacitadas para hacer toda esa gestión. O sea, generalmente solo se quiere aprovechar el agua, pero no se está igual protegiendo las cuencas hidrográficas. Más arriba hay ganaderías y hay deforestación. Entonces, el tema de la gestión integral del agua involucra a la comunidad organizada. Entonces, en este caso, tanto barrios como juntas de agua pueden jugar un papel fundamental. Y establecer este mecanismo de gobernanza, porque quizás en la práctica es esto, ¿no? La Junta de Agua Potable trabajando también de manera participativa para proteger la fuente de agua, la autoridad local fortaleciendo el tema del manejo a través de capacitaciones, es decir, fortalecer la capacidad de la protección del agua con la comunidad. Esto puede ser un mecanismo de gobernanza que en el sector rural funciona muy bien. O sea, de todo lo que estoy hablando, estamos hablando de esa gobernanza, ya porque involucra un tema público-privado. Pero también hay un tema ahí muy similar al que mencionamos de este pago por la conservación de las cuencas hidrográficas,
que es un tema que todavía no se lo ha abordado de manera, digamos, explícita y dirigida, que es los incentivos ambientales. O sea, económicos, incentivos económicos para las poblaciones que viven en esas cuencas hidrográficas. Cercanas a las... Justo, Perfecto. cercanos en las ACMUs y en las cuencas hidrográficas. Ese tipo de incentivo económico debe contribuir a un mejor manejo de su finca, a un mejor manejo de los recursos que hay en esos territorios, para precautelar justamente la calidad de agua. Estos son los acuerdos de conservación, Esos son los acuerdos de conservación, son las alternativas que hay para que la comunidad o el dueño de la finca sienta que se está beneficiando también por proteger el agua. Entonces el papel que tiene esta persona que vive junto a la fuente de agua es ayudar pues a la conservación del agua, ¿no? Mantenerla en buen estado, por ejemplo, no meter el ganado a la quebrada. Para eso hay abrevaderos que se sacan fuera de la quebrada para que tomen el agua ahí el ganado, por ejemplo, o reforestar la parte de las captaciones. Entonces, hay un papel bien importante que puede jugar la comunidad. Me recuerda también ahí el sistema agroforestal, ¿no? Enseñarle al finquero que quizás hay un sistema agroforestal para no, digamos, talar el bosque. Tengo una relación con el bosque, pero también tengo mis cultivos que van en relación, ¿no? Es decir, no hay estos monocultivos que afectan al suelo, que afectan o contaminan el agua, que me parece muy importante, ¿no? Que puede ser también parte de este modelo del acuerdo de conservación. Sí, parte de ese modelo, digamos, parte de ese acuerdo, y más que todo son medidas que ayudan a proteger el suelo, inclusive. Todavía en muchas zonas de la provincia de Loja se usa el agua por gravedad. O sea, riego por gravedad, o sea, no se usan mangueras, se abre un canal y el agua se desperdicia bárbaramente. Todavía hay esa práctica. Entonces, eso no es ni costoso, incorporar el riego por aspersión o el riego por goteo. El tema de los reservorios, acá hay el tema de las albarradas, que se recoge inclusive aguas de lluvia. O sea, el punto crítico es en lograr medidas de mejor retención del agua, que no se vaya así de golpe, sino tener ya sea terrazas, ya sea albarradas, que se use nuevas tecnologías en el fondo. Ese es el fortalecimiento, ¿no? de las comunidades. Entonces ahí trabaja comunidad, autoridad. Y la autoridad también dirige mejor sus esfuerzos, ¿no? También eso creo que es fundamental. Eso es parte de esos planes que antes nos referíamos como autoridades. Y eso es en el sector rural. Sí. Yo pensaría que en el sector urbano quizás también tenemos que empezar a conocer, ¿no? Cómo se garantiza en el sector rural, que es básicamente donde nace el agua. Sí. Y cómo eso nos permite a nosotros tener una mejor calidad de vida. Quizás también como en el mejoramiento del uso, ¿no? En el sector urbano, ¿no? No, súper importante esa pregunta en relación a la parte urbana, porque en la parte urbana no solo es la población, digamos, de la que vemos acá, la que tiene mayor servicios. O sea, tenemos la zona periurbana, que ni siquiera tiene todavía un servicio adecuado de agua. La zona periurbana tiene problemas de agua. Y de abastecimiento. Claro. Entonces, es fundamental también definir planes también para esa comunidad. Por ejemplo, estas comunidades son, o más bien esas poblaciones periurbanas son las más vulnerables a problemas de sequía, por ejemplo, porque no pueden acceder al agua, porque se quedan, no sé, un mes sin agua. Y los costos por ir a traer el agua son altos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de ir tomando medidas para este tema. Hay otro tema de educación. Cuando ocurrió todo este tema de las inundaciones y lo que se llevaron los puentes en el año 2020, a inicios de 2025, acá en Loja, luego de que tuvimos incendios aquí en Loja, unos estudiantes de la Universidad Técnica pudieron identificar cuál era el problema que había ocurrido para que se haya dado esa acrecentada. En todo el río Malacates. Claro, y era justamente porque en la cuenca alta ya se había deforestado, ya habían problemas digamos que de sedimentación. Entonces eso por una parte, y la otra, las medidas obviamente de mantener el río. Además que se pudo detectar que hay mucha gente que todavía lo ve como basurero al río. O sea, bota la basura, bota escombros. Es decir, hay un tema también de educación
y de sensibilización que también puede cumplir parte del municipio para poder, en verdad, que estemos mejor informados, mejor capacitados. Bueno, y ese sería el equilibrio también para mantener el ecosistema, entendiendo que somos parte de él, ¿no? De ese ecosistema. Y claro, vamos a pensar también en estas buenas experiencias, Arturo. Estoy segura que deben haber algunas ciudades, quizás en este país, quizás en otros países, donde las experiencias que podemos replicar acá son interesantes. ¿De pronto conocemos alguna? Algunas. Yo creo que no hay que irse muy lejos. O sea, acá mismo en Cuenca, cómo se dio todo esto en relación a los páramos, es una lección muy importante que nos deja a todos. O sea, el tener esa unión como sociedad de defender, en este caso, los páramos que abastecen de agua a la población, y que es un factor fundamental económico para la producción. Creo que ese es el mejor ejemplo que tenemos, ¿no? Del cuidado del agua, ¿no? Pero si buscamos, hay un montón de ejemplos o pequeños ejemplos de inclusive personas individuales que han dicho, no, yo voy a conservar esta cuenca hidrográfica para mantener el agua para las generaciones futuras. O sea, casos hay muchísimos, alrededor del Parque Nacional Yacuri, igual en las áreas rurales, tanto hacia Espíndola como a la parte también de Chinchipe, Palanda. Hay protectores del agua que nadie les paga, ¿no? Que ellos han decidido cuidar el recurso. Cuidar el agua para nosotros, ¿no? Sí, y para nosotros y para el futuro. Sí, yo también digo, igual, cuando hablamos de esas futuras generaciones las veo tan distantes, pero en realidad son las presentes, ¿no? Son mis hijos, son mis nietos. Claro. Sí, claro, muy bien, muy bien. Y en cuanto, como para ir finalizando, Arturo, en cuanto a la sostenibilidad del agua, es decir, ¿qué entiendo yo por sostenibilidad del agua? Ustedes, amigos que nos están escuchando y que nos ven también a través de nuestro canal de YouTube y la red de nuestros medios aliados. Arturo, ¿qué recomendaciones entonces le dejamos a nuestra comunidad para fortalecer la gestión, para mejorar el manejo de la conservación de las fuentes de agua y generar un compromiso de las autoridades por un lado, pero también de la comunidad? Sí, en relación, claro, cuando hablamos ya de sostenibilidad, la sostenibilidad va en esas 3 o 4 dimensiones, yo diría también. O sea, desde la perspectiva económica, ¿no es cierto? Desde la social, la ambiental y la política. O sea, esas son como las 4 patas de la mesa. Que desde cada una de esas dimensiones es fundamental lograr un compromiso, ¿no? Es decir, no estamos separados. Desde el sector académico, desde la autoridad, desde el sector social, cada cual podemos aportar en algo. Y ese algo es un plan. O sea, hay planes, tenemos planes y proyectos que están ya funcionando. O sea, el ACMUS es una guía en ese sentido. No solo debe quedar algo en el papel. O sea, eso es lo primero. No es solo el papel. Acá es fundamental, por ejemplo, de ir creando nuevos mecanismos, tanto de participación, de involucramiento, de incentivos, ¿no? O sea, esto no es para mañana, esto es para ahora. O sea, cuando hablamos de proteger las cuencas hídricas es ahora, porque como ya lo menciona, las generaciones futuras ya están aquí y ya van a requerir el agua. Entonces, ya estamos encarrilados, nada más saber que hay estos hermosos proyectos y que hay que apoyarlos. O sea, es fundamental apoyarlos y difundirlos, porque lo que no se difunde no existe. Entonces es fundamental ahí. Y lo que no conozco tampoco lo defiendo. Y tampoco lo quiero, tampoco me empodero. Entonces por ahí va la cosa, o sea, lograr ese empoderamiento de lo que tenemos acá, de esa maravillosa biodiversidad, de ese recurso agua. Y tenemos algo muy maravilloso en Ecuador, diría yo. Abres la ventana y tienes la montaña enfrente, ¿no? Y verde, así. Y verde, claro, hermosa, ¿no? Te vas nomás acá a Perú y ya es más seco, pero cuando se pasa a Ecuador, Ecuador es un Ecuador verde. Y uno cuando sale del país extraña las montañas, dice, ¿dónde está la montañita, no? El cielo azul, ¿no? Es agua cristalina. Bueno, amigos y amigas, yo no quisiera el día de mañana utilizar una camiseta como la que tiene Arturo ahora y decir hashtag Loja sin agua, ¿no? O sea, o hashtag Zamora Chinchipe sin agua, o Ecuador sin agua. O sea, yo quisiera seguir pensando que, como decía Arturo en nuestro programa, conservar es más barato.
Es más barato, sí, definitivamente. Y prevenir los incendios es más barato. Siempre, claro, siempre. O sea, y creo que acá hay un tema de vida, como ya lo mencioné, porque vemos de pronto el agua plana, pero no, está vinculada a alimentación, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. O sea, está todo entramado, ¿no? Está vinculada a la economía, a nuestros negocios, a la salud de nuestras familias, de nuestros hijos. No, y acá estamos hablando de generaciones futuras, que es jóvenes, pero también del papel que desde esa perspectiva de las mujeres también, que sostienen la vida, ¿no? En estos proyectos de defensa del agua en Fierro Urco, en Cuenca, hemos visto esa movilización que gracias a ellos, a veces desde un sector que no se lo reconoce, ese papel en la sociedad, ¿no? Entonces, también poder visibilizar esas personas que son escondidas, que nadie dice. Esfuerzos voluntarios, sí. Comunitarios. Creo que es fundamental también visibilizar ese papel, ese rol. Yo creo que no podemos dejarlos invisibilizados. Es fundamental, sí. Arturo Jiménez Lozano de la Fundación Ecológica Arcoíris nos acompañaba en el programa del día de hoy. Quiero agradecerle por ser parte de nuestro Lunes Verde en Red y a ustedes, amigos y amigas, por seguirnos cada lunes. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.